soy un ejemplo de, ¿cómo decirlo? Yo no sabría ni cómo decirlo. Desde pequeño, yo soy un testimonio vivo, sería la palabra, la frase. Desde muy pequeño, siempre he sufrido de muchas enfermedades, de muchos accidentes. Hoy día yo entiendo por qué todo eso me sucedía. Pero no hasta que conocí a Cristo yo pensaba que era algo normal y natural lo que me sucedía. Pero ¿qué pasa? Hoy yo entiendo que en todos esos procesos Jehová, el Dios del cielo, estuvo a mi lado siempre. Yo soy de verdad un hijo que no he sido lo suficiente agradecido con lo que Dios ha hecho por mí. Aleluya. Si yo me pongo a contarles, yo una vez recuerdo, para decirle algo de mi niñez, que había una gallina que se iba a acostar y allá en mi campo estaban haciendo un sancocho en leña y a mí me dio curiosidad de no dejar que la gallina se acostara. Busqué un palo y comencé a molestar a la gallina, hasta que tropecé y caí encima del sancocho. ¿Qué problema? Para el médico, y resulta que la tecnología no era muy avanzada en ese tiempo. Como pueden notar, la cara dan evidencia de que no soy de ahora. ¿Qué pasa? Los doctores decían que había que amputarme la mano izquierda porque no había cómo tratarla, no encontraban venas y no había cómo tratar. Y de verdad que mis padres estaban muy preocupados, pero apareció un doctor que se ingenió, o sea, él le llegó la idea de implantar como en forma de una manguera pequeña que funcionara como vena y salvó mi brazo. Eso para contarles una de las cosas extrañas, como que un ojo, el ojo izquierdo, se me pusiera grande como de un boxeador, así, se cerrara, y los médicos no supieran la razón de por qué. Mi madre, al ver que ya los médicos no encontraban diagnóstico para ese tema del ojo, mandó a mi hermano, porque yo tenía una fiebre muy grande y no podía llevarme, donde un curandero le dijo: ve allá y dile que tu hermano tiene un ojo así. Le explicó. ¿Qué sucede? Que mi hermano se apareció allá con un frasco pequeño, como en forma de una pomada, y le dijo a mi mamá, sorprendido, que el señor, el curandero, antes que mi hermano hablara, desde que mi hermano llegó, él dejó de atender a las personas que estaban en turno y le dijo: tú tienes un hermano que tiene un ojo enfermo, llévale esto. Y no le cobró dinero ni le dijo más palabras. Resulta que me aplicaron eso 3 veces en el ojo y ya desapareció. Yo nunca he sabido qué sucedió, qué fue, nunca lo he sabido. Lo que sí yo sé, y le oro al Señor, al Dios de los ejércitos, es que esa no es la solución correcta. Dice la palabra de Dios que el que sea hallado adivino, agorero, el que tenga espíritu de adivinación, dice que será echado al lago de fuego. Entonces, la ignorancia y el ambiente donde mi madre se crió no encontró otra opción. ¿Por qué? Porque mi abuela, la madre de mi madre, era una de las brujas más grandes que habían en ese pueblo. Mi abuela leía la taza, mi abuela tenía un altar grandísimo, mi abuela se montaba no sé en cuántos demonios, y resulta que ella quería, yo era su nieto favorito de mi abuela. Yo siempre estaba en el altar
cuando ella invocaba a esos demonios y la poseían, ella se transformaba, hablaba diferente, cantaba, saludaba con las manos cruzadas. Y eso a mí lo que me daba risa. Un niño de 6, 7 años no entiende nada de eso. Yo lo que me reía. Y tengo para decirle que Dios tuvo misericordia de mí, porque yo nunca he practicado la brujería. Ella quiso dejarme la herencia, pero Dios sabe cómo hace todas las cosas. Dios sabe atar nudos. Y como siempre digo cuando testifico de mi vida, les voy a repetir a ustedes aquí: nunca se enfoquen en X o tal religión. Me gusta esta porque predica de esta manera, esta porque tiene esta costumbre. Y yo como testimonio les puedo decir que quien me sacó a mí de ese ambiente donde mi abuela quería que yo le prendiera una vela a San Miguel, porque según ella, San Miguel quería misterio conmigo, yo siendo un niño que no tenía conocimiento, fue unos hermanos adventistas que eran vecinos de nosotros. ¿Qué pasa? Mi madre, nuestro padre, se fue de la casa. Inmediatamente él se va de la casa, él deja de apoyar financieramente. Entonces, mi madre, una madre soltera con 5 niños, no tuvo más opción que ponernos a nosotros a vender en la calle. Yo recuerdo que vendíamos dulces, vendíamos algo que le llamamos torta, le decimos del Cibao, vendíamos helado, esos de fundita, y muchas cosas para poder subsistir. Yo recuerdo que hasta que yo no hiciera la venta de los helados, no se cocinaba en la casa. A veces eran las 3 de la tarde y yo no había vendido nada. Pero ay de mí, si yo iba a la casa sin vender. Una vez sucedió, quizás del hambre que pasaba, que me dio un mareo y un dolor de estómago, y unos vecinos me agarraron, me pusieron unas cuantas cosas, esas que me hacen en los campos, en la nariz, berrón y eso, porque me desmayé. Y cuando voy a la casa a contarle a mi madre que estaba mal, mi madre lo que me recibe a correazos, con un cinturón, para que vuelva a la calle a vender, porque no había dinero para cocinar. Eso fue despertando rencor en mi corazón. Resulta que los dulces que nosotros vendíamos, teníamos nosotros que comprar la leche. Yo recuerdo que recorríamos algunos 4 o 5 kilómetros para comprar la leche más barata. Y si la leche salía mal, con agua o etcétera, esa era, como decimos en el campo, una golpeada a nosotros. Porque el dulce tiene un tema, que si la leche tiene agua, no rinde y se consume y se hace poco. Entonces, algunas madres solteras que ustedes ven por ahí, que maltratan mucho a los niños, que siempre están aburridas, como decimos, en el término popular, a veces es la desesperación que la pone malhumorada. En realidad, Dios ha tenido que tratar mucho conmigo, mucho con mi corazón, porque mi madre nunca dejó de maltratarme. Nosotros éramos 5 y recuerdo, y nunca se me olvida, ¿cómo se me va a olvidar? Si yo soy el penúltimo, o sea, después de mí solo está el más pequeño. Y mi madre, al único que le decía que ella debió haberse muerto cuando me dio a luz, era a mí. Que yo no debía haber nacido, que yo fui un fracaso para su vida, que yo fui un error en su vida. Me maldecía en todas las maneras posibles. Las palabras más feas que ustedes puedan imaginarse, me las decía. Y yo no podía asimilar eso. Un niño de ya 11, 12 años no puede asimilar eso. Ya cumplido los 13, entonces ya mi presencia le molestaba a mi madre en la casa. Y me decía, no podía verme, me
me decía, es que yo no quiero vagos en mi casa. Pero por Dios, desde pequeño me ha explotado vendiendo y haciendo cosas para subsistir. Y dice que ella quiere que yo vaya a trabajar. Y yo no encontraba qué hacer y me atormentaba. Y yo iba donde los vecinos. Había un vecino que tenía un taller de ebanistería. Y yo le decía que yo no quiero ir a la casa porque mi madre no me puede ver. Póngame a trabajar. Y él me decía que tú eres un niño. Tú no puedes trabajar. Tú no vas. Esas tierras son peligrosas. Y entonces iba donde los mecánicos. Y no había forma, de verdad. En serio que no había forma. Y mi madre siempre lo que me decía, vete de la casa. Y eso era constante, de día, de noche. Entonces, yo, para poder descansar, porque en el día comprar los materiales para hacer la venta que íbamos a hacer, en la noche vender y no ir a la casa hasta que quedara algo de lo que salía a vender, era mucho para un niño. Y de verdad que yo quería descansar de eso. Entonces yo pasaba por un lugar donde los sábados en el patio había muchos niños y muchas personas con corbata, con Biblia. Y yo no sabía qué era en realidad. Pero unos vecinos que también yo noté que los sábados se ponían bonitos, yo le pregunté que a dónde yo iba. Ellos me dijeron que ellos iban a la iglesia. Nosotros somos adventistas. Nosotros nos congregamos los sábados. Entonces, yo les dije que me gustaría, pero en realidad yo no quería ir a la iglesia. Yo lo que quería era tener un día para descansar. Y ahí aproveché y utilicé mi primera manipulación, porque fue una manipulación lo que hice. Hablé con el señor de la casa y le dije, yo quiero que usted hable con mi madre y le diga que yo de hoy en adelante soy adventista, que yo me voy a congregar con ustedes. Y no sé qué le pasó a mi mamá, que lo escuchó y dijo, ok, no hay problema. Tú te vas a reunir con ellos los sábados, pero vas a tener que vender más cantidad. O sea, me puso a trabajar más para que yo descansara el sábado. Yo acepté, en realidad. Y ahí fue donde entonces, tan jovencito, conocí al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo entonces comencé a visitar esa iglesia, entonces ahí llega el problema espiritual que yo no entendía en el momento. ¿Cuál era? Que mi abuela ya no quiere saber de mí, que mi abuela ya no me quiere cerca de su altar. Ya mi abuela no me dice que San Miguel quiere misterio conmigo. Ya ella lo que me dice que me quiere lejos. Este muchacho se es feo, vete a bañar, tú te ves sucio. O sea, ya me odia. Entonces, mi madre, por otro lado, entonces llama a uno de los ancianos de la iglesia para decirle que yo molesto mucho con eso de la Biblia, que yo siempre estoy leyendo, que yo no la dejo dormir de noche, que tengo la luz encendida leyendo la Biblia. Y ahí empieza entonces la guerra espiritual. ¿Qué sucede? Yo recuerdo que a veces en el culto, los sábados, el espíritu, yo sentía algo dentro de mí cuando daban palabras de la Biblia, era que más me sucedía. Cuando mencionaban esos versículos poderosos y esos salmos, que entonces yo sentía algo dentro de mí, como que me quemaba. Pero nosotros teníamos que mantenerlo en santa reverencia, porque ese es uno de los mandatos de esa iglesia. Esa iglesia tiene la costumbre de que se adora, pero siempre con himnos sublimes. Antes de empezar el culto, alguien tiene el encargo de comenzar a cantar coritos, pero son coros lentos, coros suaves. Y resulta que una hermana un día comenzó a cantar los coros. Los hermanos van llegando y ella comenzó a cantar los coros. Y eso que yo sentía, que quería que yo como que explotara, que yo brincara, se le metió a la hermana. Y la hermana entonces le agarró el Santo Espíritu de Dios. Y el coro entonces se puso más intenso. Entonces
Entonces la hermana comenzó a clamar y a decir: la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Inmediatamente dos ancianos la toman, una de un brazo y otra de otra. Mi hermana, usted sabe que usted no puede hacer eso, pero mientras ella hacía eso, yo sentía que entonces lo que se movía en mí quería explotar, y yo, sin darme cuenta, yo estaba saltando y aplaudiendo. De verdad, qué bonito es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! De Dios. Amén. Y resulta que ahí entonces, yo como niño inteligente, comencé a cuestionar la religión, esa religión. Entonces, en ese tiempo, como no existía el internet, busqué libros acerca de los adventistas, y ahí comienza el primer problema. Que Miller, no recuerdo el nombre, el apellido es Miller, que fue el fundador de esa iglesia, en 1844, él dijo que no recuerdo la fecha exacta tampoco, pero la pueden buscar. Y me perdonen que no iba a hablar de esto, por eso yo le documento como es. Fue que caí en la conversación. Bueno, resulta que yo leo que en esa fecha, entonces Miller dijo que era la venida de Cristo, y lo quiso comprobar bíblicamente. ¿Qué pasa? Los adventistas se pusieron todos bonitos, se pusieron todos de acuerdo, y ese día el maestro no llegó. Porque la santa palabra de Dios dice que ni aún los ángeles saben el día ni la hora. Y dice que el maestro vendrá como ladrón en la noche. Y dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, entonces es que vendrá la destrucción repentina. Eso tampoco yo lo entendía, pero sí vi el primer fallo. Entonces ellos se excusan diciendo que hubo un error, que no era que Jesús venía en esa fecha, sino que en esa fecha era que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ya ustedes saben, ahí está esa iglesia, esos hermanos siguen creyendo. Bueno, cuando me bautizaron, me hicieron jurar lealtad a unos escritos de una llamada Elena G. White. Dice, tenía 27 creencias, creo que ahora son más, lo que tú tenías que juramentar para poder ser bautizado en esa iglesia. Y uno era ese, pero yo no estaba del todo convencido. Pero dije que sí, en mi corazón nunca lo acepté. Resulta, para contarles algo, los adventistas tienen un libro que se llama El deseado de todas las gentes, que es escrito por esa señora Elena G. White, que ellos la tienen casi al nivel de la Biblia. Incluso cuando van a hablar de algo de ese libro, dicen: la sierva dice en su libro El deseado de todas las gentes, en tal capítulo. Entonces esas cosas no me estaban convenciendo. ¿Qué pasa? Me sigo documentando y encuentro que hubieron un grupo de ellos que no aceptaron los escritos de Elena G. White. Entonces esos son llamados los reformados, y esos se dividieron y son igual que los adventistas, siguen el yugo de la ley que Jesús nos liberó de él, lo siguen llevando, pero no aceptan los escritos de Elena G. White. Bueno, ya yo preparado y documentado, me le acerco al hermano Juan, mi tocayo, que era una de las personas que yo más confianza le tenía en esa iglesia. Recuerdo que ese día había servicio, yo estaba sentado cerca de la puerta, él estaba en la puerta dando la bienvenida, y yo me le acerco y le digo: hermano Juan, tengo una curiosidad, ¿quiénes son los reformados? Ese hombre se puso como cuando tú no sé qué palabra le dices a una persona. Ese hombre se puso de todo color. Yo nunca había visto al hermano Juan enojado, pero ese día sí. Me dijo: véteme de ahí, yo no quiero saber de esa gente. Y yo vi tanto odio que entonces ahí fue donde no volví más a esa iglesia. Pero siempre recordando y agradeciendo que por yo acercarme a esa iglesia, hoy día ustedes no me están viendo con un paño rojo y con un cigarro, porque Dios
sabe cómo hace todas las cosas. Después que el tiempo ya ha pasado, después que ya, entonces yo he tenido conocimiento de la verdadera libertad que Jesucristo ofrece, entonces yo he ido entendiendo todas las cosas. Mi abuela partió con su Señor, con el enemigo. De verdad que me hubiera gustado que ella hubiera cambiado su mal camino, pero ella le temía a los seres, como ella le llamaba, esos seres que le rompieron un brazo, que le quitaron todo lo que tenía, que la pusieron a vivir en la miseria sus últimos días, que la pusieron demente. A esos seres que ella le servía, que aún mi madre hoy día le sigue sirviendo, pero para la gloria y la honra de Dios. Ahora, cuando estuve recién con mi madre la última vez, ella me dijo: ya yo solo prendo los velones, ya yo no tengo santo, como ella le llama, porque se me cayó San Miguel y se me rompió y lo boté, porque el patrón Santiago lo boté. Dice: pero tengo dos pequeñitos que los tengo guardados. Entonces yo le dije: esos dos pequeñitos usted tiene también que botarlos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Sí, yo lo voy a hacer. Y yo sé, estoy orando, que esos dos pequeñitos los vamos a botar. Porque Dios está tratando con mi madre. Porque Dios le habló en sueño a mi madre y le dijo que solo le quedaban 2 años de vida. Y ella se me acercó y me dijo: me soñé que solo me quedan 2 años de vida y yo no quiero morir así. Digo: ¿y usted sabe para dónde usted va si usted muere así? Dice: yo me imagino. Digo: mire, usted va a tener un lago privado allá en el infierno. Usted tiene que arrepentirse y usted lo sabe. Y mi madre en realidad está teniendo esa lucha. ¿Por qué? Porque hay una herencia generacional que se queda de los bisabuelos, los abuelos. Un hermano de mi abuela, recuerdo que era brujo también, le cortó la soga a un tío. Entonces le cae una maldición a ese hermano de mi mamá, y de mi abuela, perdón, y queda demente. Y así sucesivamente, de generación en generación. Tengo un tío que también está loco, que le hace altares al enemigo. Él no lo hace con santo, él trabaja con el mismo Satanás. Y de verdad que yo sé que Dios a través de mí va a romper todos esos pactos. Mi madre hoy día se lamenta mucho. Ella quisiera retroceder el tiempo. Ella quisiera darme lo que no me dio, el amor que no me dio, recuperar el tiempo perdido. Y les confieso, hermanos, y espero que me perdonen, que Dios está tratando mucho mi corazón. Y de verdad que de vez en cuando ese espíritu de rencor, de odio y de amargura llega a mi corazón. Hay momentos en que yo no quiero tomar la llamada de ella, pero para eso está la rodilla y para eso está el Espíritu Santo de Dios, para reprender todas esas maldiciones. En verdad que yo sé y confío de que toda raíz de amargura de toda persona que está hoy en este lugar se va a romper esta noche. Así también quiero hablarles del hijo pródigo. Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo que desea y es amante de los deleites de este mundo. La palabra de Dios, el mismo Jesucristo hablando, dice que quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros pecamos día tras día porque el cuerpo